Gloria sea el nombre del Señor en esta mañana. Dios los bendiga, amados hermanos. Vamos a orar. Padre bendito, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por una nueva oportunidad de congregarnos, Señor, para estar unánime juntos y darte gloria, amado Salvador. Te glorificamos en esta mañana y te rogamos en el nombre de Jesús que seas llenando nuestros corazones con el querer como el hacer por tu buena voluntad, que seas abriendo nuestros oídos, llenando de colirio nuestros ojos y guiándonos para que en esta mañana recibamos, entendamos y tu unción sobre tu pueblo traiga liberación y sanidad. Gracias, Señor, por tu bendición. Gracias porque estás con nosotros como poderoso gigante y porque nos libras del mal. Gracias, Señor, porque nos das instrucción y dirección y nos enseñas, Señor, que eres luz para los creyentes, que eres el camino, la verdad y la vida, revelada a nuestro espíritu para que no perdamos la meta. Glorificamos tu nombre, Señor, te ensalzamos y declaramos victoriosa tu iglesia en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, le damos la gloria al Señor en esta mañana porque cada minuto con que podemos meditar en Él, cada minuto que estamos en su presencia, Él está con nosotros y Él es nuestro hacedor. Él es el que libra nuestra familia y el que nos guarda. Por eso, amados hermanos, hoy tenemos la meta para este mes, que es que no andemos en tinieblas, porque somos luz en medio del mundo. Y la conversión genuina en nuestros corazones debe dar testimonio de ello. Entonces, la oración para hoy es por los hogares, para que sean luz y no tinieblas. Y me ha correspondido. Entonces, quiero que vayamos de una vez a Génesis capítulo 1, porque es importante entender por qué la familia es tan importante para Dios y por qué es a partir de la familia que el Señor levanta un pueblo. Entonces dice en Génesis 1:27, vamos a leer Génesis 1:27 y 28. Dice la palabra del Señor: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces vemos la grandeza de Dios, cómo formó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, con un propósito divino, y puso en nuestras manos su propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios para usted? ¿Cuál es el propósito de Dios para sus hijos? Entonces, amados hermanos, es importante que entendamos si yo estoy cumpliendo el propósito de Dios, si me he preocupado por buscarlo, si estoy cuidando todo lo que el Señor puso bajo mi administración y mi gobierno. Entonces, una de las cosas más importantes son los hijos, que no son cosas sino son vida. Amén. Son la vida más importante que Él ha puesto en nuestras manos, es la vida de nuestra familia. ¿Y cómo cuidaremos? A veces pensamos que somos poseedores de esa familia, somos administradores de la familia. Entonces, como administradores, yo quiero hablarle en esta mañana, en este momento, a los padres, a las madres. Como administradores, ¿qué estamos haciendo para el cuidado de nuestros hijos? ¿Qué hemos hecho para levantarlos en Cristo? Si vinimos desde que se formó linaje, hemos venido a Cristo, o si no hemos salido del viejo linaje. Entonces, Dios nos hizo familia, nos hizo una descendencia. Esa parte o se continúa de lo que ya traemos o se inicia de nuevo. Entonces, ¿yo soy el linaje viejo o somos el linaje nuevo? Si hemos recibido a Cristo, somos el linaje nuevo, amados hermanos. Y cuando un hombre y una mujer deciden unirse
y ser bendecidos por Dios para crear una familia, para tener hijos, para levantarlos en Cristo, están iniciando un nuevo linaje. O bien simplemente continuaron en el mismo. Entonces vamos a mirar en 2 de Corintios 5:17. Amén. 2 de Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Es ahí donde el linaje es nuevo. Y nosotros somos linaje nuevo, amados hermanos. Somos nueva criatura para servirle al Dios vivo y para seguir sus mandamientos y sus enseñanzas. Entonces se corta toda ascendencia, se corta toda vida de pecado, se corta toda maldición, se corta toda reclamación satánica. Entonces, amados hermanos, si usted lo ha entendido, recordemos que el nuevo linaje nos da identidad, nos da revelación en la palabra del Señor para seguir sus mandamientos. Y entre otras cosas, recibimos también el poder del Espíritu Santo para amar a Dios por sobre todas las cosas, para temer a Jehová. Entonces, amados hermanos, vamos a ir a Hechos 16. Amén. Y en Hechos 16:31 vamos a leer el versículo. Hechos 16:31. Dice, cree en el Señor. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Has creído, mi amado hermano, mi amada hermana? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Amén. La casa que se creó, la casa no es el edificio donde vivimos, es la familia, el hogar que formo. Es ahí donde se formó el hogar, es ahí donde debo edificar, es ahí donde debemos ver la instrucción de Dios y la dirección de Dios para no faltarle. Entonces, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si somos salvos nosotros y nuestros hijos, ¿no será salva nuestra parentela? Claro que sí, porque somos testimonio a los hombres y es parte de nuestra casa, que es limpiada y es metida en el orden del Señor, porque es la promesa. Entonces, mis amados hermanos, si somos nuevo linaje, miremoslo cómo nos llama Dios. Vamos a 1 de Pedro y vamos a leer el versículo 9. En el versículo 9 el Señor nos dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Gloria sea el nombre de Jesús que hizo este milagro en nosotros. Lo voy a repetir, amados hermanos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Y cuál es el propósito? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Y a quién le anunciamos primero estas buenas nuevas? A su propia alma. Y luego a nuestros hijos. Y luego a nuestro entorno, vecinos, amistades, compañeros de trabajo, a nuestro prójimo. Pero para eso es indispensable que seamos testimonio y que tengamos identidad de este nuevo linaje en nosotros. Traemos el linaje antiguo y lo queremos meter en el linaje nuevo, no se da. Porque la palabra de Dios es como Él la dio y Él no tiene un linaje combinado. Es su linaje en nosotros. Vamos a mirar Efesios capítulo 2, versículo 19. ¿Qué dice la palabra del Señor? 2, versículo 19. Amén. Efesios 2, 19. Así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos,
sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Lo voy a repetir. Así que ya no sois extranjeros, nada de afuera, dentro del orden espiritual para mi vida, nada del viejo hombre. Así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Tiene identidad con este linaje tan glorioso que el Señor nos ha dado. ¿Lo cree? ¿Lo ha recibido en su vida? Hermanos, si no lo ha hecho, es el día de que reconozca quién es usted delante de Dios. Afirme sus pies y se determine para ser el hombre de Dios que puede ser padre, que puede ser esposo. La mujer de Dios que puede ser madre, que puede ser esposa. Que pueden ser testimonio para la gloria del que nos ha dado esta vida tan maravillosa. Entonces, amados hermanos, no es fácil asumir y poseer la promesa, pero ahí está el propósito de Dios en su creación de la familia. ¿Cómo podemos verlo? Vamos a Efesios capítulo 3. Vamos a ir a Efesios capítulo 3 y vamos a leer a partir del versículo 14. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo logramos que nuestra familia se mantenga? De rodillas, amados hermanos. El poder de la oración es vital en el creyente. El ser consciente de que tenemos la gracia de Dios es vital en el creyente. Entonces, por esta causa tenemos un propósito y tenemos una tarea administrativa y de gobierno que está en nuestras manos. ¿Cómo la logro? Tomando nombre, clamándolo de rodillas y tomando nombre del Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, podamos seguir adelante. Ustedes pueden leer el resto. Amados hermanos, el Señor nos ha llamado a ser fieles y verdaderos. No le gusta la tibieza, no le gusta la indecisión. Si usted hasta ahora, su vida como creyente, no pasó de ser simpatizante, es hora, mi amado hermano, porque el tiempo que se vive es tiempo de pelear por la familia, es tiempo de recuperar a nuestros hijos, es tiempo de mirar lo que el mundo está fraguando contra los niños. Este mes es mes en que la hechicería celebra sus logros, en que lo hace con maldad, sevicia, homicidios. Ustedes ya conocen lo que significan las celebraciones hechiceras en el mes de octubre, que culminan en el último día. Pero para el creyente, que es la luz de la tierra, la sal de la tierra, el poder de Dios, porque la tierra no es hollada mientras la iglesia esté aquí, tenemos que orar, hermanos. La hechicería sobre nuestra nación, ¿qué está provocando? Está provocando que los hogares se disuelvan, que haya tentación para que haya adulterio, fornicación, que haya disensiones. Entonces, amados hermanos, tenemos que enfrentar. ¿Por qué vamos a orar hoy? Para que toda esta obra de maldad cese, frene. ¿Y quiénes son los llamados a orar? La iglesia, los padres de familia. Si no hemos sido, hermanos, no miremos lo que no hicimos atrás. Miremos lo que tenemos delante. El Señor nos llama a afirmar nuestros pies, a orar y clamar ahora, a tomar identidad y transmitirla a nuestros hijos, a recibir la gloria de su nombre obedeciendo los mandamientos, buscando el entendimiento y el conocimiento de esta palabra gloriosa con que nos instruye y nos dirige. Entonces, amados hermanos, no nos apartemos. Amén. Vamos a ir a San Juan, el Evangelio según San Juan. Y vamos a leer en el capítulo 8,
versículo 12. Capítulo 8, versículo 12. Amén. Dice la palabra del Señor. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Quién es la luz del mundo? Cristo, nuestro Señor Jesucristo, que pagó el precio de su pecado, de mi pecado, del pecado del mundo en la cruz, para que esta maldad que hoy vemos no estuviera sobre la tierra, no estuviera atacando las familias. Por eso el llamado es a entrar en la luz, para que no sigamos en tinieblas, porque los que no tienen a Dios son ciegos guías de ciegos, pero nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Entonces, ¿qué dice? El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hermanos, ¿qué impide que seamos perfeccionados en el Señor? Un arrepentimiento no real, parcial, incompleto. Arrepintámonos y demos frutos de arrepentimiento. ¿Qué más nos ataca? ¿De qué nos limpió Dios para traernos a Cristo? Aparte de todo el pecado del que debemos arrepentirnos, de las idolatrías y egolatrías. Todavía tengo baales en mi alma, sea el trabajo, sean mis propios sueños, sean mi propia persona, soy egocéntrico. ¿Qué es la idolatría que me afecta? O aún todavía no me desprendo de imágenes y de cosas inmundas. ¿Y qué otra cosa nos ataca con fuerza? La hechicería. Es el arma satánica contra el hombre, contra el mundo. ¿Cuántos han oído en los noticieros que contra nuestra nación se hace hechicería? Porque la consideran un estorbo. Entonces, ¿dónde está la iglesia que no se para orar por nuestra nación, por nuestra gente, por la iglesia, por todos los rincones de nuestra nación, por nuestras vidas? Y como es el propósito de hoy, por nuestra familia. Porque si ustedes vieron, el Señor inició un pueblo de ese pequeño núcleo. Por eso leímos desde Génesis la importancia de la familia. Allí se forma y se multiplica el propósito de Dios, la bendición de Dios y sus promesas, amados hermanos. Entonces, tengamos muy en cuenta lo que tenemos que hacer. Vamos a orar, amados hermanos. Vamos a orar disponiendo el corazón para que la idolatría que nos quita la identidad, la hechicería que nos trae tristeza, opresión, dolor, el Señor le quitó el poder al hechicero. No puede entristecer nuestras almas, no puede deprimir nuestros corazones. Y nosotros tenemos a Dios y por fe recibimos su bendición en esta mañana y recibimos la victoria sobre toda circunstancia. Entonces vamos a orar, amados hermanos, para que ya la práctica idolátrica, la práctica hechicera con las cuales se adultera espiritualmente, bajo ningún punto de vista esté en sus corazones. El que aún no haya soltado agüeros, el que aún no haya soltado sortilegios o cualquier tipo de religiosidad, hermano, en esta hora suéltelo, porque el Señor nos ha dado la vida. Amén. Nos ha dado la vida, no nos ha dado cosas que tenemos en nuestras manos a nuestro antojo, sino que nos ha llamado a someternos en su pacto para ser bendecidos y ser la gloria de su nombre. Entonces vamos a orar, amados hermanos. Disponga su corazón y entienda a lo que el Señor lo está llamando en esta hora. Padre bendito, en el nombre de Jesús, entregamos en esta hora todo estorbo, todo pecado que hasta aquí ha impedido tu bendición, tu propósito con tu sierva, con tu siervo, con la familia, formándose hogares que no te agradan. Señor, todo lo que ha impedido que esto ocurra, por esto te pedimos perdón, Señor.
Y te pedimos que la sangre de Cristo, con la que fuimos limpiados de todo pecado, en esta hora purifique y saque toda tiniebla de nuestras casas, de nuestros corazones. Recibimos la purificación de nuestras almas ahora, con corazón contrito y humillado, Señor. Y Señor, creemos, Señor, que sale en esta hora todo pecado porque lo entregamos en la cruz de Cristo, donde el cuerpo del pecado fue destruido y el pecado no se enseñoreará más de nosotros. Toda hechicería la entregamos, renunciamos a toda fornicación, a todo adulterio, a toda violación del pacto, a toda mentira, a toda la obra inicua de Satanás. Resistimos al diablo, que es padre de mentira, y lo echamos fuera de nuestras vidas en el nombre del Señor Jesucristo. Señor, nuestra familia ha sido purificada y la rodeamos, Señor, con tu presencia, con el poder de tu nombre, con la salvación gloriosa que es en Cristo Jesús. Recibimos lo que Dios nos ha dado, el poder, el espíritu de poder, el espíritu de amor y de dominio propio, para que en esta hora, Señor, todos estos pecados que vemos en tu palabra, del que nos lavaste, y aún lo que no mencionemos, Señor, sea en esta hora quitado, raído de nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Todo pecado que esté aquí ahora renuncia, mi amado hermano, renuncia, reconócelo y renuncia en el nombre poderoso de Jesús. Renunciamos a la debilidad, a la maldad, a la iniquidad, a la drogadicción, al resentimiento, a la falta de perdón, a las iras, a las contiendas, a la soberbia, a la altivez, a la obstinación. Renunciamos a toda herejía y blasfemia, a los enojos, a la envidia, a la malicia y todos los demás pecados similares a estos, Señor, porque tú en el nombre de Jesús nos diste liberación y sanidad a nuestras almas para levantarnos, Señor, victoriosos. Por eso en esta hora cerramos nuestros oídos y todos los sentidos, Señor, contra la obra maligna. No oímos la iniquidad, la obra de Satanás que quiere desviarnos, que nos trae en espíritu de muerte, porque sorbida fue la muerte en victoria. En tu cruz nos hiciste libres, Señor. Por eso en esta hora nuestros niños y nuestros jóvenes están cubiertos, están levantados para glorificar el nombre del que vive. Enmudecemos a los malignos que con lisonjas vienen a seducir a los violadores del pacto. En esta hora no hay más violadores del pacto en medio de tu pueblo, sino un pueblo que se afirma, que entiende tu palabra y que no abre sus oídos a las lisonjas del mundo, a la voz de Satanás para ser desviados. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, clamamos por nuestros jóvenes. Cerramos sus oídos a toda la inmundicia que ha venido contra ellos para destruir esta juventud, llenando sus corazones de odios, de doctrinas falsas, de mentiras, y con estas lisonjas desviándolos del camino de la realización de sus vidas y del propósito santo que tú tienes, Señor, con el hombre, con la criatura amada, que son tu creación en el propósito santo de Dios. Señor, despertamos en esta hora tu iglesia. Despertamos en esta hora tu iglesia, Señor. Permite, Dios mío, Señor, que entremos en la identificación de nuestro corazón, en una identidad genuina como cristianos. Permite, Señor, que podamos transmitirla a nuestros hijos y que en esta hora sean levantados cada uno, Señor, con entendimiento y convicción de pecado y de arrepentimiento por el Espíritu Santo, para romper con toda ligadura de maldad, de impiedad, con toda atadura que haya querido desviar del camino tu propósito. Señor, en este tiempo te damos gracias, porque en esta hora también es roto de todos los hogares el espíritu jezabélico y recibimos al Señor Jesús en nuestros corazones
con su paz, con su gozo, con su paciencia, en medio de la prueba, para recibir, Padre, por el Espíritu Santo, también el espíritu de sabiduría para levantarnos victoriosos. Señor, te damos gracias hoy, Señor, porque tú revelas tu palabra en nuestros corazones, Señor, y nos das espíritu de gracia y de oración para que todos nosotros como padres, Señor, para que todos nuestros hijos, para que toda nuestra parentela sean testimonio de tu nombre y de la gloria de tu salvación. Gracias te damos, Señor Jesús, por ayudarnos, por fortalecernos en el hombre interior para que no falte tu fe, para que hagamos todo lo que tú has dispuesto para nosotros y te sea agradable en tu presencia, porque nos sujetamos a tus mandamientos, porque podemos ser útiles a tu obra, y por el Espíritu Santo, Señor, recibimos en esta hora el temor de Jehová, para que seamos obedientes a tu palabra y verdaderos adoradores que te adoran en espíritu y en verdad. Señor, clamamos en esta hora por tu bendición y la recibimos. Clamamos en esta hora por la sanidad de nuestras almas y la recibimos. Clamamos en esta hora por la liberación de la familia, por la liberación del pueblo de Dios, por la confirmación del pueblo de Dios, porque Él es el Dios de los espíritus de los hombres. Da espíritu en esta hora a cada padre, a cada madre, a cada hijo, en el nombre poderoso de Jesús, para afirmarnos delante de ti, verdaderamente comprometidos, identificados como hijos de Dios. Recibimos la bendición y recibimos el poder de tu gloria, y no hay hechicería ni hay obra maligna que nos pueda dañar, porque nos has dado potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Nos levantamos victoriosos en esta mañana. Levantamos el pueblo de Dios victorioso, familia por familia, porque hemos tomado nombre del Padre de nuestro Señor Jesucristo, y le damos gloria a Dios por el pueblo que nos ha permitido ser, y que en esta hora no tememos, sino que recibimos de nuevo para hablar tu palabra en nuestros hogares y en nuestro entorno, y para recibir la bendición del que vive, porque irá con nosotros. Glorificado sea el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Bendito y adorado sea tu nombre, porque tu gracia no falta a tu pueblo, y la bendición victoriosa de nuestro Señor Jesucristo es con nosotros. Bendito sea tu nombre. Amén y amén. Amados hermanos, le damos la gloria a Dios y afírmese. Gracias al Señor por todos los hermanos que aún se están uniendo. Reciban la bendición del Señor Jesucristo en esta mañana. Vamos a continuar con el mensaje de la palabra, y voy a invitar al hermano Miguel. Mis amados hermanos, gracias al Señor por este día. Aquí estamos para alabar y glorificar el nombre del Señor. Vamos a cantar un coro, mis amados hermanos, para seguir adelante. Vamos a cantar ese coro que tanto hemos cantado. Puedo oír su voz llamando. Que el Señor hoy nos pueda llamar, que podamos oír esa voz y que podamos seguir esa voz. Dice que la palabra dice que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Que nos permita el Señor servirle. Adorado sea Dios. Vamos a cantar el coro primero. Puedo oír su voz llamando. Puedo oír su voz llamando. Puedo oír su voz llamando. Trae tu cruz y ven en pos de mí. Puedo oír tu voz llamando. Puedo oír tu voz llamando. Puedo oír tu voz llamando. Trae tu cruz y ven en pos de mí. Adorado sea Dios.
No importa el momento que estemos viviendo, lo difícil que sea el momento, volvamos al Señor. Que en el Señor la obra está completa de todo aquello que necesitamos. Adorado sea Dios. Vamos a orar. Señor, ayúdanos por tu Espíritu. Padre, que tu presencia esté con nosotros en esta mañana. Padre, que tu gracia esté con nosotros. Mira el estado espiritual de cada hermano. La tremenda necesidad que tenemos de tu Espíritu, de tu dirección, Padre mío, de tu gracia, Padre celestial. Señor, que tú nos guíes, Padre, porque dependemos de ti. Señor bendito, tú eres el Dios todopoderoso, el Rey de reyes y Señor de señores. Guíanos, Señor, a tu fuente, guíanos a tu dirección, guíanos a tu voluntad, Padre, para que podamos ver los milagros, las cosas gloriosas, Señor, que tú puedes hacer a través de nosotros, que puede hacer tu Espíritu a través de nosotros. Ayúdanos, Dios mío, para consagrarnos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, yo les quiero hablar a los hermanos en esta mañana. Dios necesita un pueblo dispuesto. Si no hay disposición de corazón, es muy difícil ser usado por Dios. Un pueblo preparado para servirle en medio de los últimos acontecimientos, del último momento, prácticamente, posiblemente de la etapa terráquea, no tanto de la etapa terráquea, sino de la sociedad terráquea de este momento. Confiemos en el Señor, que el Señor nos ayuda y hagamos lo posible por agradarle. Adorado sea Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, yo leí aquí el consejo que nos da el apóstol Pablo cuando estaba preso en Roma, en los tiempos de Nerón. Vamos a leer en Efesios capítulo 6, versículo 10. Posiblemente un tiempo muy parecido al actual, obviamente con sus diferencias. Que Dios nos ayude. Vamos a leer Efesios capítulo 6, versículo 10. El consejo del apóstol. Efesios capítulo 6, versículo 10. Aquí encontramos al apóstol Pablo preso en Roma, porque esta epístola fue escrita más o menos en el año 60 y Nerón estuvo entre el 54 y el 68, o sea que estaba en pleno ataque satánico de Nerón. Bien, mis amados hermanos, en el capítulo 6, versículo 10 nos dice el apóstol: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cada cristiano no se puede descuidar. Cada cristiano tiene que estarse diariamente, cada momento, fortaleciéndose en el Señor. Como dijo el Señor mismo, orad para que no entréis en tentación. Que Dios nos ayude para orar continuamente, clamar continuamente, para estarnos fortaleciendo en el Señor y en el poder de su fuerza. Los versículos que siguen, los hermanos lo pueden leer y en otras palabras, simple y llanamente, muestran que debemos llevar una vida santa. Alabanzas al Señor. Ahora leamos del versículo 18 al 20. Dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él, es decir, de Cristo, como debo hablar. Entonces aquí nos da varios consejos. El primero que vimos es: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En otras palabras, hermanos, Él da las claves para poder ser santos. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Que podamos estar continuamente buscando ese fuego para ser útiles en las manos del Señor. Ahora, ¿qué otra cosa nos dice? En el versículo 18 nos dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. No solo tenemos que fortalecernos continuamente en el Señor, tenemos que estar orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Ahora, ¿qué quiere decir súplica, hermanos? Quiere decir clamando fervientemente, con necesidad de que el Señor obre. Entonces, mis amados hermanos,
orando continuamente. Vuelvo a leer, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Si alguna vez se necesita un pueblo que ore, es ahora. Si alguna vez se necesita un pueblo que clame, es ahora. Porque es lo único que puede contener la obra maligna del demonio. ¿Qué dice la palabra? Aunque el demonio venga como ríos, el Espíritu de Jehová levantará bandera. ¿A través de quién la levanta? A través de sus hijos llenos del Espíritu. Que el Señor nos permita entenderlo. Ahora bien, mis amados hermanos, entonces, como decía la hermana Fanny, es tiempo de clamar y clamar y clamar y clamar, especialmente por nuestras familias y especialmente por nuestros jóvenes y por nuestros niños. Que el Señor nos ayude para clamar con mucho fervor por nuestra familia y por nuestros niños. Ahora, ¿qué otra cosa aconseja el apóstol que estaba preso? Dice versículo 19, y por mí, ¿por qué por él? A fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Denuedo quiere decir con valor, con decisión, con energía, alabanzas al Señor. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que predicar esa palabra. ¿Por qué? Porque si no predicamos esa palabra, en cierto aspecto estamos ofendiendo al Señor. El Señor espera que nosotros prediquemos esa palabra, como dice el apóstol, con denuedo, alabanzas al Señor. Aquí vemos que estaba preso y con todo eso yo creo que le predicaba a los presos, ¿sí? Porque no podría salir de ahí. Y obviamente también con la palabra escrita, que Dios nos ayude para hacer todo lo que podamos antes que sea demasiado tarde. Ahora bien, mis amados hermanos, el Señor llama al apóstol y le dice lo que debe hacer. Miren, Hechos capítulo 26, versículo 18. Hechos capítulo 26, versículo 18. Hechos capítulo 26, versículo 18. Y obviamente que lo que el apóstol tenía que hacer es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Alabanzas al Señor. Hechos capítulo 26, versículo 18. Fue cuando lo llamó el Señor. Versículo 18 dice, para que abra sus ojos. Le voy a leer desde el 17. Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Recuerden que nosotros somos gentiles y que estamos aquí para hacer la obra de Dios. Versículo 18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Aquí vemos que el creyente, Pablo o como se le llama, debe hacer 5 cosas, ¿sí? ¿Cuáles son? 1, abrir los ojos de una generación corrupta, pecadora, de una generación ciega, que necesita esa palabra de vida. Si nosotros no llevamos esa palabra de vida, el demonio sí lo lleva ciegos a una catástrofe lamentable. ¿Por qué? Porque los únicos que pueden abrir los ojos por el fuego del Espíritu es el creyente. ¿Sí? Por eso dice la palabra que para que abra sus ojos. ¿Para qué nos llamó el Señor? Para llevar esa palabra, mis amados hermanos. Hemos estado mucho tiempo dormidos. Que el Señor nos despierte para llevar esa palabra. Adorado sea Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, ¿qué otra cosa debería hacer el apóstol para que se conviertan de las tinieblas a la luz? Cuando una persona está en tinieblas no ve. Y vemos una sociedad en tinieblas que no ve, apoya cualquier cosa que le presenten por delante. Entonces, pero el creyente sí puede ver porque tiene la luz de Cristo. Alabanzas al Señor. Entonces, se debe llevar esa palabra para que se conviertan de las tinieblas a la luz. ¿Qué otra cosa debería hacer el apóstol? Por eso lo llamó. ¿O qué debe hacer el creyente? Para que salgan de la potestad de las tinieblas y se vuelvan a Dios. Para que el hombre despierte y mire en Dios, que es su solución. Adorado sea el Señor. ¿Qué otra cosa debía hacer el apóstol? ¿Para qué lo llamó el Señor? Para que reciban por la fe, que es en Cristo o en mí, dice, perdón de pecados. La gente siente angustia.
porque sus pecados lo abaten. Pero si el creyente lleva esa palabra de vida, esas personas cambian, se llenan de gozo y de nuevos proyectos en su vida, porque el Señor los ilumina. ¿Y qué otra cosa debía hacer el apóstol o el creyente para que tengan herencia entre los santificados? Eso es lo que tiene que hacer el creyente lleno del Espíritu Santo y fuego. Mis amados hermanos, que el Señor nos ayude para no defraudarlo y no estar por debajo de los privilegios. ¿Qué quiero decir no estar por debajo de los privilegios? Muchas veces como creyentes recibimos bendición, recibimos fuego, recibimos gracia, pero ni siquiera nos damos cuenta de eso. Entonces vivimos por debajo de esa calidad de vida que Dios mismo nos dio. Alabanzas al Señor. Que no estemos por debajo de esa calidad de vida. Es como un padre que educa a su hijo para que viva bien, pero el hijo no quiere vivir en esa calidad de vida, sino que se conforma con el desaseo o con tanta otra cosa que el padre no lo formó para eso. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos, para no estar debajo de los privilegios que Dios nos ha dado, o no vivir por debajo de esos privilegios. Alabanzas al Señor. Ahora, Dios quiere que actuemos con sentido de urgencia. Se acabó el tiempo, hermanos. Los minutos están corriendo hacia la medianoche. Quizás tenemos menos tiempo de lo que creemos que tenemos. Adorado sea Dios. Miremos lo que dice el apóstol. Segunda de Timoteo capítulo 4. Segunda de Timoteo capítulo 4. Segunda de Timoteo capítulo 4. Aquí prácticamente están las últimas palabras del hombre de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 4. Le voy a leer del 1 al 5. Te encarezco, versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Aquí por lo menos podemos ver 4 cosas vitales, mis amados hermanos. Una, Dios quiere que actuemos con sentido de urgencia. Miren el versículo 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Te encarezco. Que lo hagas pronto, en otras palabras. Entonces, mis amados hermanos, estamos llegando a un momento muy delicado. Miren nuestros vecinos. Si la iglesia hubiera actuado como debería haber actuado, nuestros vecinos no tendrían tanto sufrimiento como el que estamos viendo. Adorado sea Dios. Entonces, mis amados hermanos, y si no actuamos nosotros en Colombia, que Dios tenga misericordia de Colombia. Colombia necesita de una iglesia viva, despierta, que predique esa palabra. Adorado sea Dios. Que Dios nos permita, hermanos, ser usados por el Señor. Ahora bien, mis amados hermanos, ¿qué dice el versículo 2? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Hágalo a tiempo y fuera de tiempo, porque se acaba la oportunidad. Se acaba la oportunidad. Viene la noche, como dice la palabra, donde nadie puede trabajar. Que Dios nos permita hacerlo ahora, que todavía se puede. O por lo menos medio se puede. Sí, que Dios nos ayude, mis amados hermanos. Ahora bien, ¿qué otra cosa, mis amados hermanos, nos dice el apóstol? Viene tiempo en que ya la palabra prácticamente no será aceptada. Miren los versículos 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. No la van a querer, no la van a aceptar. Y posiblemente haya una ley que la prohíba.
Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán la verdad de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Adorado sea Dios. El grado de pecado está tan grave que nada hay de raro que salga una ley. Que predicar la palabra es ofender la mente del vecino. ¿Sí? Hagámoslo ahora que todavía, mis amados hermanos, hay alguna posibilidad de predicar esa palabra. Saquemos tiempo para orar, para buscar su presencia, para poder ser usados antes que se acabe el tiempo. Camina mucho más rápido las actitudes que estamos viendo de lo que ni siquiera pensamos. Ahora, mis amados hermanos, ¿qué otra cosa nos recomienda el apóstol? Estés dispuesto a pagar el precio. Dice el versículo 5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Aquí está hablando un hombre que estaba preso en el tiempo de Nerón, que parecía que no había salida, ¿sí? Este hombre era tan malo, este rey, que se dice que abrió el estómago de la mamá para saber cómo estaban los niños en el estómago. Ese era Nerón. Sin embargo, aquí está diciendo este hombre, predique la palabra, predique la palabra, predique la palabra, esfuércese, hágalo rápido, alabanzas al Señor, pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Ningún hermano grande en Dios la ha pasado muy feliz. La gran mayoría ha tenido que pagar con lágrimas el camino de Dios. Alabanzas al Señor. No le tengamos temor, mis amados hermanos. Busquemos cómo le servimos, obviamente con la sabiduría del caso, pero cómo le servimos al Señor, como dice el apóstol, con denuedo, con valor, con decisión, con deseo de alma. Alabanzas al Señor. Ahora, ¿qué necesitamos para ser efectivos como ellos? Lo que ellos necesitaron, hermanos, lo necesitamos nosotros porque es el mismo Dios. Ellos buscaron en la llenura del Espíritu Santo. Eran llenos del Espíritu. Y el Espíritu los movía. El Espíritu los guiaba. El Espíritu les enseñaba lo que debían hacer y cómo debían hacerlo. Es lo mismo que hoy lo necesitamos, mis amados hermanos. Miremos Hechos 4:31. Hechos capítulo 4, versículo 31. Hechos capítulo 4, versículo 31. Dice así la palabra. Cuando hubieron orado, Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué hacían? Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y obviamente se veían los milagros y todo. Quitemos la vida fría. Pidámosle a Dios que nos permita, hermanos, entrar en la vida del Espíritu, en el fuego del Espíritu. De lo contrario, es bonito hablar, pero muy difícil vivirlo. Es el Espíritu el que santifica. Clamemos al Señor para que sea el Señor el que nos confirma. Adorado sea Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, si queremos ser usados por el Señor, tenemos que actuar con un alto sentido de disciplina y responsabilidad, como lo enseña el apóstol. Ahora, es bonito hablar, porque como religiosos, pero vivir esa vida no es tan fácil. Miremos la enseñanza del apóstol. Miremos Hechos capítulo 18, versículo 5. Hechos capítulo 18, versículo 5. Hechos capítulo 18, versículo 5. Aquí vemos al apóstol predicando, llamémosle así, montando la iglesia de Corintios, que tanto necesitamos nosotros en cada parte montar una iglesia, pero una iglesia llena del Espíritu. Alabanzas al Señor, que el Señor nos permita lograrlo. Hechos capítulo 18, versículo 5. Le voy a leer lo que dice la palabra. Hechos capítulo 18, versículo 5. Dice así la palabra. Hechos capítulo 18, versículo 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, llegaron a Corinto,
Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. O sea, él estaba por entero predicando la palabra. Pero uno dice, bueno, estaba por entero predicando la palabra, pero ¿de qué vivía? Miren, en el mismo capítulo 18, versículo 1 al 3, dice así: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto para montar la iglesia o predicar la palabra. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, trabajando juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en las sinagogas todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Entonces, aquí vemos que estaba por entero predicando la palabra, pero ¿de qué comía? Comía de su propio trabajo. ¿Está claro, mis amados hermanos? Ahora, ¿cómo sabemos que eso es así? Porque él después le dice a los corintios, yo les prediqué de balde, o sea, yo trabajé para predicar la palabra. Ustedes no tuvieron que pagarme. Miren, 1 Corintios 9:18. Miren, 1 Corintios 9:18. 1 Corintios capítulo 9, versículo 18. Capítulo 9, versículo 18. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. O sea, les predicó la palabra gratuita, porque él trabajaba para ganarse su comida. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos, para poder predicar esa palabra con poder, pero ser responsables con nosotros mismos y ser responsables con los que nos rodean. Adorado sea Dios. Que Dios nos ayude para ser disciplinados. ¿Sí? Si no hay disciplina, es muy difícil vivir esa vida. Ahora bien, miremos cuando predicó por 3 años en Asia. ¿Cuál es el ejemplo que él nos da? Miren Hechos capítulo 20. Miren Hechos capítulo 20. Es lo que debemos nosotros hacer en Bogotá y en Colombia y ojalá en el mundo, si el Señor nos lo permite. Hechos capítulo 20, versículo 31. Dice así la palabra: por tanto velad, Hechos capítulo 20, versículo 31. Por tanto velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Noten que trabajaba de noche y de día. Que paremos un momentico y pidámosle al Señor que nos dé ese espíritu, hermanos, de lucha, de trabajo, de responsabilidad, que nos quite la pereza, el sueño, la indisciplina. Señor bendito, ayúdanos. Danos el espíritu que tenía el apóstol. Señor, el espíritu por el cual fue usado, Padre mío. Señor, que podamos trabajar noche y día, tener esas ganas, esas agallas, esa emoción por el trabajo, por la lucha, por el crecimiento espiritual. Señor bendito, quita el mundo de la pereza, el mundo, Señor bendito, de la religión. Y conviértenos de veras para servirte, Padre mío, para adorarte y para trabajar noche y día, como dice el apóstol. Padre mío, te alabamos y te glorificamos, oh Dios. Entonces, mis amados hermanos, aquí vemos que el hombre predicaba la palabra con mucho fuego, noche y día. Pienso que cuando dice noche y día, pienso yo que de pronto hasta las 8, 9, 10 de la noche, en ese entonces no había luz eléctrica como hoy. No era tan fácil, pero vemos que yo creo que se esforzaba al máximo. Pero otra cosa, miren también de qué vivía. Miren de qué vivía. Vivía de los diezmos, vivía de las ofrendas, como se vive hoy, ¿sí? ¿De qué vivía? Miren, Hechos 20, 34 y 35. Miren ahí el versículo 34 y 35. Dice, le voy a leer desde el versículo 33. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos
me han servido. ¿Qué quiere decir eso? Hermanos, que predicaba noche y día, pero sacaba tiempo para trabajar y ganarse la comida. Adorado sea Dios. Versículo 35. Y en todo he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Tenía un sueldo, hermanos? No. ¿Le pagaban diezmos? No. ¿Cogía de las ofrendas de la iglesia? No. Trabajaba intensamente y vivía de su trabajo. Ese es el mensaje claro y preciso que Dios quiere darnos. Alabanzas al Señor. Ahora miren la despedida del hombre forzado. Versículo 36 al 38. Dice, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Parece que lo hacían en la calle de una vez. Parece que era en una playa. Ahora, entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban los hermanos, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Lo despidieron a un hombre, hermanos, a un valor, ¿sí? Despidieron a una joya en las manos de Dios. Que Dios nos permita hacer lo mismo, ser joyas en las manos de Dios. Alabanzas al Señor. Rompamos con la pereza, con el descuido, con el abandono y disciplinemos nuestra vida, mis amados hermanos. Especialmente le hablo a todos los hermanos y especialmente a los jóvenes. No pierdan el tiempo. No hay tiempo que perder. Ahora, como decían los ingleses, ahora sí es verdaderamente el tiempo es oro. Posiblemente ya no es oro, es diamante. Cada hora perdida es lamentable. Que Dios tenga misericordia y lo podamos entender. Ahora, el Espíritu de Dios quiere que imitemos a Pablo. Por eso quedó claro. Miren, 2 de Tesalonicenses, capítulo 3. Miren, 2 de Tesalonicenses, capítulo 3. Casi de esto no se habla. Se habla, bueno, hay muchos oímos que dicen, soy un siervo de Dios y viven muy bonito y hasta en la opulencia. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos vuelva a los orígenes, a los principios, a las bases. Miren 2 de Tesalonicenses capítulo 3, le voy a leer del 7 al 9. Aquí es cuando predicó en Tesalónica, cuando montó la iglesia en Tesalónica. Versículo 7, capítulo 3, versículo 7 de 2 de Tesalonicenses. Dice así, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Oiga eso. O sea, imíteme, dice. Hágalo como lo hago yo. Ahora, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos, con afán y fatiga día y noche, para no ser gravoso a ninguno de vosotros. Esa era la forma como predicaba el Evangelio. Versículo 9. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo. ¿Para qué? Para que nos imites, para que vivas esa vida intensa en Dios, con absoluta responsabilidad. No vivas por debajo de los privilegios, sino demuestres que verdaderamente amas al Rey de Reyes y Señor de Señores, que eres su siervo, porque así trabajaba el Señor. Recuerden que hubo un tiempo que el Señor le dijo a los apóstoles, hay que darle comida a esta gente. ¿Por qué? Porque conmigo, dice el Señor, llevan 3 días. O sea, era un hombre de mucho trabajo, ¿sí? Y no quiero despedirlos así porque se pueden desmayar. El Señor llevaba 3 días, parece, que no paraba, ni siquiera para comer. ¿Por qué? Porque igual que el apóstol, tenía capacidad de trabajo. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos. Era diligente, aprovechaba bien el tiempo. Que Dios nos ayude a nosotros, porque este es un tiempo de pereza, de abandono, de descuido. Que Dios nos ayude para ser diferentes al mundo. Mis amados hermanos, hay un llamado urgente, en otras palabras. El llamado es urgente a la consagración.
a la búsqueda del Espíritu. Aunque conocemos este texto, volvamos a mirarlo. Miren, Segunda de Crónicas 7, versículo 13. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 13. Segunda de Crónicas, capítulo 13, versículo 7. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 13. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 13. Esto parece un retrato del momento. Parece un retrato del momento. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 13. Parece un retrato del momento. Dice así: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, que Dios nos guarde, y si mandare langosta que consuma la tierra, o enviare pestilencia a mi pueblo. En este caso no solo fue al pueblo, sino al mundo. Versículo 14. ¿En qué está la solución? Vuelvan a mí, dice el Señor, vuelvan a mí. Él es el que tiene el poder para cambiar todas las cosas. Versículo 14. Si se humillare mi pueblo. Hermanos, el futuro del mundo depende de la actitud suya y mía, de la actitud de la iglesia. Si indolentemente nos dormimos, que Dios tenga misericordia del mundo. Como dice en otra parte de la palabra, que Él iba a mandar juicio y buscó un creyente que clamara y no lo encontró. Y tuvo que mandar juicio. Que Dios nos ayude. Entonces, versículo 14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, porque en él hay solución, y se convirtieren de sus malos caminos. ¿Quién? No el mundo, el pueblo. Entonces yo iré de los cielos y perdonaré sus pecados. ¿Y qué más? Y la tierra producirá su fruto. Habrá abundancia para todo el mundo. Entonces, hermanos, el llamado urgente es a una vida consagrada en Cristo y llena del Espíritu, para ser sanos, para ser salvos, para ser bendecidos en todos los ángulos. Y la otra, mis amados hermanos, es un llamado a la acción. La fe sin obras es muerta. Dios quiere que actuemos. Vean Nehemías 4:14, el llamado de Nehemías. Nehemías 4:14. En el Antiguo Testamento, antes de Esther, perdón. Nehemías 4:14. Antes de Job. Nehemías capítulo 4, versículo 14. Es el llamado de Nehemías al pueblo. Lo voy a leer despacito. Dice así: después miré. En este caso, los muros estaban caídos, estaban quemados. Pero Nehemías dijo: hay que levantarnos. Hay que volver a hacer lo que Dios quiere que seamos, mis amados hermanos. ¿Cuál es el llamado? Dice: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, es decir, a todo el pueblo: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Hermano, si no peleas por tu familia y por las cosas del Señor, mañana será demasiado tarde para hacerlo. Si te acobardas hoy, mañana será demasiado tarde. Si te duermes hoy, mañana será demasiado tarde. Porque tú, como creyente, eres la solución del mundo. Porque el Señor ha dicho que tú eres la sal de la tierra, si no se corrompe. El Señor dice que tú eres la luz del mundo. Un mundo en tinieblas, pues obviamente va a ir al hoyo. ¿Quién lo ilumina? El que ha conocido a Cristo, el que ha sido lleno del Espíritu Santo y fuego,
el que ha dispuesto su vida para que Él lo guíe. Adorado sea Dios. Entonces, hermanos, actuemos llevando esa palabra para cambiar el mundo, o el mundo nos cambia a nosotros. Que Dios nos guarde. Clamemos y actuemos hoy. Mañana es tarde. Que el Señor nos dé colirio para nuestros ojos, para que entendamos el grave momento que vivimos. Y llamémosle así, la indispensabilidad del creyente lleno del Espíritu que predique esa palabra. Porque es la solución del mundo. Dios no tiene otra gente, Dios tiene sus hijos. Y quiere funcionar no a través de los ángeles, sino a través de sus hijos. Que sus hijos se disciplinen, se consagren, se llenen del Espíritu y actúen para su gloria. Que el Cristo de la gloria tenga misericordia de nosotros y nos dé una vida santa y un corazón lleno del Espíritu y esforzado. Oremos. Señor, te adoramos. Ayúdanos para no defraudarte, mi Dios. Ayúdanos para vivir a la altura de los privilegios que nos has dado. Ayúdanos, Padre mío, para que tu presencia esté con nosotros, para que tu Espíritu nos llene y nos guíe, y para que encuentre en nosotros corazones esforzados, corazones santos, corazones disciplinados. Te alabamos y te adoramos en esta mañana. Señor, por amor de ti mismo, toca nuestras vidas, toca nuestros corazones. Danos el sentir de alabarte y de adorarte. Danos el sentir de ser santos y esforzados, Padre mío. Quita el sueño de nuestros ojos. Padre celestial, despiértanos. Abre nuestro corazón, Señor, para servirte, amarte y adorarte. Porque tú eres la única respuesta real para solucionar, Señor, todos los problemas del ser humano. Ayúdanos, Padre, para, como hijos tuyos, servirte, amarte y glorificarte, ahora que tanto nos necesitas. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a orar, mis amados hermanos, por las oraciones que siempre hacemos el domingo. Vamos a orar para que si alguien está ahí, reciba al Señor Jesucristo y su vida va a cambiar. Adorado sea Dios. Ore conmigo, amado Jesús. Conforme a tu palabra, yo confieso que tú eres el Señor del universo. Y conforme a tu palabra, creo en mi corazón que Dios te levantó de los muertos. Padre, conforme a esta declaración, Señor, creo que soy salvo. Escribe mi nombre en el libro de la vida en este momento. Y yo en este momento te acepto en mi corazón. Guía mi vida a partir de hoy. Sé el Señor de mi vida. Y a partir de hoy, disciplina mi vida para que te sirva, te adore y pueda ser lleno del Espíritu Santo y ser tu siervo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a orar por los enfermos. Señor, reprendemos la obra maligna. Reprendemos el poder de los demonios. Reprendemos la enfermedad. Por las llagas de Cristo fuimos sanados. Padre, recibimos, Señor, la sanidad para nuestros cuerpos. Por el poder de Cristo. Padre celestial, porque tú llevaste nuestras enfermedades. Ordenamos al diablo dejar los cuerpos, alejarse de toda enfermedad. En el nombre de Jesús, Padre, declaramos salud en nuestros cuerpos para tu gloria, Padre mío. Oramos por las necesidades individuales de nuestros amados hermanos. Señor, provee abundantemente, Padre celestial, para tu pueblo, Dios mío. Porque tú eres el Dios que prosperas a tu pueblo. Tú eres el Dios que suples toda necesidad de tus hijos, porque eres un buen Padre. Te alabamos y te adoramos, Padre, y recibimos abundancia, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Señor, también oramos por los Estados Unidos, Padre mío.
Oramos por esta gran nación, oh Dios. Mira, Señor, cómo los enemigos le envían droga y cosas para destruirla. Padre, mira ahora a los políticos también, Señor. Padre, te rogamos que tengas misericordia a los Estados Unidos, Padre Celestial, y que guíes esta gran nación, Señor, y no permitas que sea destruida, Padre Celestial. Mira a cuántos hermanos ha servido esta nación. Señor bendito, clamamos por los Estados Unidos. Reprendemos la hechicería, reprendemos la obra maligna, reprendemos al destructor y ayuda a este país, Padre, para tu gloria. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Cantemos un coro, hermanos, para terminar. Los ojos de Jehová que están en todas partes, que nos vea y nos llene de Dios, nos llene del Espíritu. Los ojos de Jehová abiertos siempre están, y desde el más allá pueden mirar el bien. Allá cuando Israel que cautivo cayó, Jehová siempre miró a su siervo Daniel. Ese Dios del ayer hoy contemplando está. Si tú haces el bien y recompensará con la vida eterna al que aborrece el mal y quiere serle fiel, y recompensará con la vida eterna al que aborrece el mal y quiere serle fiel. Amén. Recuerden, hermanos, que esta noche tenemos velada. Clamemos para que esta noche seamos bendecidos. Recuerden que estamos de 8 a 12 con la ayuda del Señor. Que Dios les bendiga. Adorado sea Dios.